Ya nomás, por favor, me duele el culo. Te duele porque no has aprendido. Por favor, para. Julián explotó minas y gente en el Congo hasta que sus fraudes lo mandaron a la peor cárcel del mundo. Entró con la cabeza en alto, pero tras insultar al líder de los presos, ahora lo tienen de rodillas y se lo van a follar entre todos. Acompáñanos a ver esta historia y no olvides comentar desde donde nos estás viendo. El calor en la prisión de Makala no es un clima, es un castigo físico que se pega a la piel como el aceite sucio. Julián caminaba por el patio central con una expresión de asco que no se había podido quitar desde que cruzó el umbral de aquel infierno. Para él, ese lugar no era más que un error administrativo, un bache temporal en su vida de lujos que resolvería con un par de llamadas y unos cuantos miles de dólares. Miraba a los demás reclusos, hombres curtidos por el hambre y la desesperanza, como si fueran insectos que manchaban su visión. No entendía, o no quería entender, que allí sus trajes de seda y sus cuentas bancarias en Suiza no eran más que fantasmas de una vida que ya no le pertenecía. Su arrogancia era su único escudo, un escudo hecho de cristal que estaba a punto de hacerse añicos contra la realidad más brutal del continente africano. En el centro del patio, rodeado por un círculo de respeto invisible pero absoluto, se encontraba Mbene. Era un hombre masivo, una montaña de cicatrices y músculos tallados por la violencia y la supervivencia. Mbene no necesitaba gritar para mandar, su sola presencia dictaba las leyes no escritas de aquel bloque. Todos se apartaban a su paso, bajando la mirada en un gesto de sumisión instintiva. Todos, excepto Julián. El magnate avanzaba a paso rápido, irritado por el polvo que ensuciaba sus zapatos, buscando una sombra donde el sol no le quemara la piel. En su ceguera voluntaria, Julián no vio al líder, o quizás decidió ignorar su importancia para reafirmar su propia superioridad marchita. Cuando sus caminos se cruzaron, el aire pareció volverse más denso. Julián, en un acto de estupidez monumental, no se detuvo. Con un gesto de desprecio, extendió la mano y empujó el hombro de Mbene, dándole una orden seca y autoritaria para que se quitara de su camino. En ese preciso instante, el bullicio constante del patio, el sonido de las cadenas y las conversaciones en dialectos extraños, se detuvo en seco. Se hizo un silencio sepulcral, un vacío sonoro que anunciaba el desastre. Julián se detuvo un segundo después, sintiendo por primera vez que algo andaba mal, pero su ego no le permitió retractarse. Sostuvo la mirada del gigante, esperando una disculpa que nunca llegaría. Mbene no respondió con un golpe, ni con un grito. Simplemente se quedó inmóvil, observando al hombre blanco con una curiosidad gélida, como quien mira a un animal extraño antes de sacrificarlo. Una sonrisa lenta y carente de cualquier rastro de calidez se dibujó en su rostro, revelando que el destino de Julián acababa de ser sellado con ese simple empujón. Los demás reclusos empezaron a retroceder, creando un vacío alrededor de Julián, dejándolo solo en el epicentro de una tormenta que él mismo había provocado. El magnate, sintiendo un sudor frío que no era producto del calor, intentó retomar su camino, pero las sombras de la prisión ya habían empezado a cerrarse sobre él. No lo sabía aún, pero ese fue el último momento en que Julián se sintió dueño de su propia vida. A partir de ese segundo, el intocable se convirtió en una presa. Cuando el sol se hundió tras los muros de la prisión de Makala, no trajo consigo el alivio del descanso, sino el inicio de una penumbra espesa que parecía devorar los restos de la poca cordura que a Julián le quedaba. El calor asfixiante del día fue reemplazado por una humedad gélida que brotaba de las grietas del suelo, un frío que se sentía en los huesos y que anticipaba el horror. En su pequeña celda, Julián permanecía sentado, con la espalda pegada al muro, tratando de convencerse a sí mismo de que su incidente en el patio no había sido más que un malentendido que sus abogados, en algún rincón lejano del mundo, estarían por solucionar. Sin embargo, el silencio inusual de los pasillos empezó a filtrarse por los barrotes, un silencio que pesaba más que cualquier grito. Era la quietud de los lobos antes del ataque. Los guardias, esos hombres que por unas cuantas monedas le habían prometido protección días atrás, ahora caminaban con pasos rápidos hacia la salida, evitando mirar en dirección a su celda. Habían sido comprados, no por el oro de Julián, sino por el miedo y el respeto absoluto que le debían a Mbene. El sistema de justicia del Congo se había desvanecido, dejando paso a la ley de la selva en su forma más pura y despiadada. De repente, el sonido metálico de una llave girando en la cerradura rompió el aire. Julián se puso de pie,
recuperando por un breve instante esa pose de mando que había cultivado durante décadas en salas de juntas y oficinas de lujo. Pero cuando la puerta se abrió, no vio a un oficial de justicia, sino a las sombras que lo habían estado acechando desde el mediodía. Eran los hombres de Mbene. Sin mediar palabra, dos de ellos lo sujetaron por los brazos con una fuerza que hizo crujir sus articulaciones. Julián gritó, exigió hablar con el director, amenazó con demandas internacionales y con las influencias que creía poseer, pero sus palabras eran como hojas secas arrastradas por un vendaval. Fue sacado de su celda a rastras, sus pies descalzos golpeando contra el cemento irregular de los pasillos. Cada centímetro que avanzaban hacia las celdas traseras, el área donde ni siquiera los guardias más valientes se atrevían a entrar, era un paso más hacia el abismo. Julián comprendió entonces, con un terror que le paralizó las cuerdas vocales, que su nombre, su apellido y su cuenta bancaria no tenían valor en este rincón del mundo. Aquí, él no era el magnate, era solo un trozo de carne a merced de quienes realmente ostentaban el poder. Llegaron a una estancia pequeña, sumida en una penumbra casi total, donde el olor a orina, sangre vieja y desesperación era tan denso que resultaba difícil respirar. Allí estaba Mbene, sentado en un rincón como una deidad antigua y terrible, esperando su tributo. Julián, sintiendo como el sudor frío empapaba su camisa de marca ahora hecha jirones, intentó un último recurso. Con la voz temblorosa, empezó a hablar de cifras, de cuentas en paraísos fiscales, de millones de dólares que podrían ser de Mbene si tan solo lo dejaba ir. Ofreció castillos, empresas, una vida entera de opulencia a cambio de su seguridad. Pero Mbene ni siquiera pestañeó. El líder se levantó lentamente, se acercó a Julián, con una mano áspera, le sujetó el rostro con una firmeza que prometía romperle la mandíbula. En los ojos de Mbene no había codicia por el dinero, sino un hambre voraz de humillación. El dinero de Julián no podía comprar lo único que esos hombres querían, la destrucción total del hombre que se creía por encima de ellos. En ese momento, el primer punto de giro de su vida se manifestó con una claridad violenta. La soberbia que había sido el motor de Julián durante 50 años se desmoronó, dejando al descubierto a un niño asustado y vulnerable. El asalto no comenzó con golpes, sino con una deshumanización calculada. Mbene y sus secuaces procedieron a despojarlo no solo de su ropa, sino de cada gramo de dignidad que le quedaba. El abuso sexual sistemático comenzó como una herramienta diseñada para pulverizar su arrogancia, una ceremonia de poder donde Julián fue reducido a un objeto, a una posesión común para el disfrute de los reclusos. Los gritos de Julián se ahogaban en el suelo de cemento sucio, mezclándose con las risas roncas de sus captores. Cada acto de violencia no buscaba solo el dolor físico, sino la aniquilación de la identidad de Julián. El magnate que antes decidía el destino de miles de empleados desde su oficina en las alturas, ahora se encontraba de rodillas, obligado a servir de las formas más vejatorias, sintiendo como su alma se resquebrajaba bajo el peso de la brutalidad. La noche se estiró como una eternidad de agonía. Julián experimentó una ruptura total de su concepto del yo. Bajo la luz mortecina de una única bombilla que parpadeaba en el techo, veía sus manos temblorosas y no las reconocía. Ya no pensaba en contratos ni en mercados de valores, su mente se redujo a la supervivencia más básica y animal, al terror punzante de cada respiración. La violación, usada como arma definitiva, cumplió su propósito con una eficiencia aterradora. El hombre que entró en esa celda creyendo que el mundo le pertenecía, murió en las primeras horas de la madrugada. Lo que quedó en su lugar fue un espectro, un cuerpo vacío que solo conocía el miedo. Julián entendió que había caído en un agujero del cual no se sale ileso, un lugar donde el tiempo no se mide en minutos, sino en el dolor de cada sombra que se acerca. La transformación había comenzado, el intocable había sido quebrado, y el proceso de su nueva y miserable existencia bajo el terror de Macala apenas estaba dando sus primeros y brutales pasos. Aquel que una vez explotó a los demás sin remordimientos, ahora aprendía, de la forma más cruel imaginable, lo que significaba ser una herramienta desechable en las manos del destino. El magnate de barro había comenzado a disolverse en la inmundicia del Congo, y el descenso a las sombras era ya total e irreversible. Los meses empezaron a desdibujarse en una neblina de agotamiento y náusea constante. El tiempo en Macala dejó de ser una línea recta de progreso para convertirse en un círculo vicioso de supervivencia y degradación,
donde cada amanecer no representaba una oportunidad, sino el regreso de un ciclo de dolor que parecía no tener fin. Julián, el hombre que una vez movía los hilos de mercados internacionales, se desvaneció para dar paso a una cáscara vacía, un ente sin voluntad que aprendió a caminar con los hombros hundidos y la mirada permanentemente clavada en el suelo. Su cuerpo, antes cuidado con los mejores tratamientos y la alimentación más selecta, se transformó en un mapa de miseria. La piel se le pegó a los huesos, teñida por el color amarillento de la desnutrición y las marcas violáceas de los constantes abusos. Ya no era un prisionero, ni siquiera un enemigo, se había convertido en un objeto de uso común, una propiedad colectiva que pasaba de mano en mano bajo la mirada aprobatoria de Mbene. En los pasillos de la prisión, su nombre fue olvidado, reemplazado por apodos humillantes que buscaban recordarle, a cada segundo, que su humanidad había sido revocada. La desesperanza se instaló en su pecho como un parásito frío que lo consumía por dentro. En la soledad de las noches, cuando el silencio del bloque solo era roto por los lamentos de otros hombres rotos, Julián empezó a acariciar la idea de la única salida que le quedaba. Durante semanas, con una paciencia nacida de la agonía, se dedicó a afilar una vieja cuchara de metal contra el cemento rugoso de su celda. Cada roce del metal contra la piedra era un rezo desesperado hacia la nada, un plan silencioso para recuperar el control sobre lo único que todavía sentía propio, su muerte. Una noche, cuando creyó que el mundo finalmente le había dado la espalda, Julián presionó el borde tosco y cortante contra sus muñecas, cerrando los ojos con una paz que no había sentido en años. Pero la oscuridad de Macala no permite ni siquiera ese consuelo. Antes de que el metal pudiera desgarrar la piel, una mano masiva y brutal lo sujetó con la fuerza de una prensa hidráulica. Era Mbene. El líder no lo detuvo por un rastro de piedad o por un respeto a la vida, sino con la frialdad de un dueño que cuida su inversión. Mbene le quitó el arma improvisada y, acercándose a su oído, le susurró con una voz que arrastraba el peso de 1000 tumbas que su juguete no tenía permiso para romperse. En ese instante, Julián comprendió la magnitud de su condena, ni siquiera su propio final le pertenecía. Estaba atrapado en un purgatorio de carne y hueso donde el suicidio era un lujo que no se le permitiría disfrutar. El punto medio de su destrucción ocurrió bajo la luz cruel del mediodía, en el comedor atestado de la prisión. Obligado por Mbene a servir de rodillas, Julián se desplazaba por el suelo sucio, llevando platos de comida podrida a hombres que lo pateaban o lo escupían al pasar. La humillación era un espectáculo público, una lección diaria para cualquiera que osara entrar en ese lugar con ínfulas de grandeza. En un momento de fatiga absoluta, Julián se detuvo frente a un charco de agua estancada y negruzca que se había formado por una filtración en el techo. Al bajar la vista, vio un reflejo que lo dejó paralizado. Lo que observaba desde el agua sucia no era el rostro del magnate exitoso, del hombre de negocios que alguna vez fue respetado y temido. El reflejo le devolvía la imagen de un espectro de ojos hundidos y vacíos, con el cabello ralo y la piel surcada por la mugre y el trauma. No se reconoció. Fue en ese charco de inmundicia donde la última chispa de su antigua identidad se apagó definitivamente. Ya no había un yo que rescatar, no había un pasado al que volver. Aceptó, con una resignación que dolía más que cualquier golpe, su nueva identidad como una posesión desechable en el rincón más infecto del mundo. A partir de ese quiebre, el conflicto cambió de naturaleza. Ya no luchaba por mantener su dignidad ni por resistirse al horror, su existencia se transformó en una espera constante del próximo golpe, en una sumisión absoluta dictada por el terror más primario. La resistencia fue reemplazada por una hipervigilancia traumática que lo mantenía en un estado de pánico perpetuo. Cada sombra que se proyectaba sobre las paredes de su celda, cada paso que resonaba en el pasillo, cada susurro en un idioma que nunca llegó a comprender del todo, lo hacía temblar de forma incontrolable. El espectador podía sentir, a través de sus ojos vidriosos, la fatiga de un alma que ha sido estirada hasta el punto de ruptura y que, sin embargo, es obligada a seguir existiendo. Julián aprendió a anticipar los deseos de sus captores antes de que estos fueran expresados, a anular sus propios pensamientos para convertirse en el autómata que ellos esperaban. La rutina del horror se volvió su única realidad, un desierto emocional donde el tiempo dejó de tener sentido y donde el recuerdo de su vida anterior empezó a parecerse a un sueño ajeno, a una mentira contada por alguien que nunca había conocido el verdadero peso de la oscuridad. El hombre que una vez creyó que el dinero podía comprarlo todo,
ahora solo deseaba la invisibilidad. Se convirtió en un experto en pasar desapercibido, en fundirse con las sombras del bloque, pero el destino que él mismo había provocado no le permitía el anonimato. Bene se encargaba de que Julián fuera siempre un recordatorio viviente de lo que sucede cuando la arrogancia se enfrenta al poder absoluto del caos. La deshumanización era total. Julián ya no recordaba el sonido de su propia voz, pues sus únicos sonidos eran súplicas o gemidos de dolor. Vivía en un estado de trance, una disociación constante que le permitía soportar las vejaciones que su mente ya no podía procesar. El magnate de barro se había disuelto por completo, y lo que quedaba en su lugar era un monumento a la fragilidad humana, una posesión rota que aguardaba, con el corazón latiendo apenas por inercia, el siguiente capítulo de su interminable calvario en las entrañas del Congo. 8 años en la prisión de Makala no son solo tiempo, son una erosión geológica del alma que transforma la roca más dura en el polvo más fino. Julián ya no recordaba cómo era el tacto de una sábana limpia, el aroma de una comida que no estuviera podrida o el sonido de una voz que no fuera una orden o una amenaza de muerte. Durante casi 3000 días, su existencia se había reducido a evitar el dolor o a soportarlo en un silencio que le carcomía las entrañas. Cuando finalmente llegó la noticia de su liberación, no hubo alegría, ni alivio, ni esperanza. Hubo un pánico sordo que le atenazaba la garganta, porque Julián ya no sabía quién era fuera de esas paredes de cemento y sangre. Sin embargo, antes de que las puertas de hierro se abrieran por última vez, Bene tenía preparado un cierre que Julián no había previsto en sus peores pesadillas. En la última noche, cuando el silencio de la prisión se sentía más pesado y peligroso que nunca, fue sacado de su rincón y llevado a una pequeña habitación apartada de las celdas comunes. Allí, bajo una luz mortecina que proyectaba sombras grotescas y alargadas en las paredes descascaradas, Bene lo esperaba con un objeto que en ese lugar era más preciado que el oro y más peligroso que un cuchillo, un espejo de cuerpo entero, sucio y agrietado. Bene, con una calma que resultaba más aterradora que su habitual violencia, obligó a Julián a ponerse de pie frente al cristal. Durante casi una década, el antiguo magnate había evitado mirar su propio reflejo, refugiándose en la ceguera voluntaria de su propia miseria para no volverse loco. Ahora, no tenía escapatoria. Lo que vio frente a él no era el hombre de negocios exitoso, el tiburón de las finanzas que se creía dueño del destino de miles de familias. En el espejo, un espectro de piel cenicienta y ojos hundidos lo observaba con un terror infinito, un ser que parecía haber sido desenterrado de una fosa común. Sus hombros, antes erguidos por la soberbia y el poder, estaban ahora permanentemente encorvados bajo el peso de un dolor que no se puede explicar con palabras. Bene se colocó justo detrás de él, sus manos masivas apretando sus hombros con una presión que le recordaba, por última vez, quien seguía siendo el dueño absoluto de su cuerpo y de su aliento. El líder no quería golpes esta noche, quería la destrucción total de la memoria de Julián, el borrado definitivo de su pasado. Le ordenó, con una voz que vibraba en el pecho del prisionero como un trueno lejano, que hablara. No le pidió que suplicara por su vida, ni que le diera las gracias por dejarlo ir. Le ordenó que le pidiera perdón, uno por uno, a todos aquellos que había explotado para subir a la cima. Fue el momento de la confrontación máxima con su propia sombra. Julián, temblando de forma incontrolable, con las rodillas chocando entre sí, empezó a susurrar nombres que no había pronunciado en años. Nombres de empleados despedidos sin piedad, de socios traicionados para obtener una mayor tajada, de comunidades enteras que quedaron en la miseria por sus decisiones corporativas tomadas desde la comodidad de una oficina con aire acondicionado. Cada disculpa que salía de sus labios rotos era un clavo más en el ataúd de su antiguo ego. Mientras Julián se despojaba de su pasado frente al espejo, Bene y sus hombres iniciaron el acto final de dominación física, sometiéndolo una última vez mientras él seguía enumerando sus pecados. La tensión en la habitación era insoportable, un aire cargado de una violencia psicológica que ya no necesitaba gritos para manifestarse. Julián pedía perdón a gritos a su propio reflejo mientras su cuerpo era utilizado como un objeto desechable por última vez, fundiendo el dolor de sus crímenes pasados con la agonía de su humillación presente. En ese clímax de desolación absoluta, la identidad de Julián se fragmentó de forma irreversible. No hubo una batalla física épica, sino un desgarro espiritual donde el magnate se dio cuenta de que su gran fortuna se había construido sobre el mismo tipo de barro podrido que ahora cubría su piel.
El llanto de Julián ya no era el de un hombre que sufre, sino el de un animal que ha sido completamente domesticado por el horror y el trauma. Cada palabra de arrepentimiento que Mbene le arrancaba era una confesión de su propia insignificancia ante la inmensidad del sufrimiento humano. La ceremonia de despojo fue absoluta. En ese rincón oscuro del Congo, Julián comprendió que la verdadera libertad no era salir de la prisión, sino que ya no tenía nada que liberar porque no quedaba nada de él. Al terminar el acto, Mbene lo soltó con desprecio, dejándolo caer como un fardo de ropa vieja frente al espejo manchado. Julián se quedó allí, tirado en el suelo, mirando su reflejo una última vez, y ya no vio nada que pudiera reconocer. No había rastro de orgullo, ni de odio, ni siquiera de la chispa más básica de esperanza. El vacío interior era total. El hombre que entró en Makala creyéndose un dios por encima de las leyes humanas había muerto definitivamente en ese rincón sucio, dejando en su lugar a una sombra que temblaba ante su propio reflejo. La destrucción del alma se había completado con una precisión quirúrgica, y el clímax de su tragedia personal dejaba tras de sí un silencio que dolía mucho más que cualquier cadena. Julián estaba finalmente quebrado, un objeto roto que ya no servía ni para ser usado, una posesión desechable que ahora, por una ironía cruel del destino, se le permitía marcharse porque ya no quedaba nada en su interior que valiera la pena destruir. Las puertas de la prisión de Makala se abrieron con un chirrido metálico que pareció desgarrar el aire viciado de la mañana, un sonido que resonó en los huesos de Julián como un eco final de su condena. Tras 8 años de oscuridad y degradación, dio su primer paso hacia la libertad, pero no hubo música de victoria ni el abrazo cálido de una familia esperándolo al otro lado del muro. Salió a la luz del sol del Congo con el cuerpo encorvado, como si cargara sobre su espalda todos los escombros de su vida anterior y el peso de cada una de las manos que lo habían sometido. El sol, brillante y despiadado, golpeaba su rostro con una fuerza física, pero sus ojos estaban apagados, convertidos en 2 pozos de ceniza que ya no reflejaban ninguna chispa de esperanza, codicia o rabia. El viento seco del continente soplaba con indiferencia, levantando nubes de polvo a su alrededor mientras él permanecía inmóvil, observando el horizonte con una extrañeza absoluta. Para Julián, el mundo exterior ya no era un patio de juegos para su ambición, sino un territorio extranjero y hostil. No era el magnate que regresaba por su trono, era un náufrago del espíritu que había sido devuelto a la orilla por una marea de violencia que le había robado hasta el último rastro de su identidad. Su tránsito de regreso a la supuesta civilización fue un descenso lento hacia una nueva forma de agonía. En el aeropuerto, rodeado de viajeros apresurados y el bullicio ensordecedor de la modernidad, Julián se sentía como un espectro caminando entre los vivos. Cada sonido fuerte, cada risa estruendosa o el simple roce de una maleta contra el suelo lo hacía saltar, activando los reflejos de un animal que espera el golpe inminente. Al llegar a su destino, tras un viaje que se sintió como el traslado de un cadáver viviente hacia una tumba de cristal, ocurrió lo inevitable. Al bajar de un taxi en una calle concurrida, un extraño tropezó accidentalmente con él, apenas un roce de hombros en el flujo constante de la gran ciudad. Ese contacto físico, leve y fortuito, fue el detonante de una explosión interna de terror primario. Julián colapsó en medio de la acera, cayendo de rodillas con un grito mudo atrapado en su garganta, mientras su cuerpo se sacudía en un ataque de pánico violento ante la mirada indiferente de los transeúntes. Para él, ese toque no era un accidente, era la mano de Mbene reclamándolo desde el pasado, recordándole que su piel ya no le pertenecía y que la amenaza siempre estaría al acecho, oculta en cualquier rastro de contacto humano. La escena final lo encuentra en una habitación de lujo, un espacio diseñado para la comodidad absoluta que una vez fue su derecho de nacimiento. Los muebles de diseño, las sábanas de seda y el silencio sepulcral de la opulencia deberían haber sido su refugio, pero para Julián son solo recordatorios de una vida que ya no sabe cómo habitar. Es incapaz de sentarse en la silla de cuero frente al ventanal que domina la ciudad, el solo pensamiento de estar en una posición elevada o expuesta le provoca náuseas y vértigo. Prefiere el rincón más oscuro del suelo, donde la pared le ofrece un frío consuelo y sus ojos pueden vigilar la puerta en una vigilia que nunca termina. Allí, hecho un ovillo sobre el mármol caro, Julián comprende la verdad final y devastadora de su existencia. La libertad física es una ilusión vacía cuando el espíritu ha sido pulverizado hasta volverse polvo bajo la bota del trauma. El dinero puede comprar el silencio y las paredes más altas,
pero no puede reconstruir un alma que fue quebrada sistemáticamente entre los muros de Makala. En la penumbra de su nueva cárcel de oro, el espectro de lo que alguna vez fue un hombre nos deja una lección demoledora: nadie está por encima de nadie, porque ante la crueldad absoluta, todos somos igual de frágiles bajo el mismo barro. La soberbia de Julián se disolvió en el Congo, y lo que quedó es solo el eco de un hombre que aprendió demasiado tarde que el poder es una sombra que se desvanece ante la verdadera oscuridad.